Amén. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Que el Amén. Señor nos siga revistiendo de su gracia. Le Así invito a es, que Señor. abra sus Biblias en Amén. San Mateo, capítulo Amén. 25. Amén. San Amén. Mateo, capítulo 25. Mensaje de la palabra del Señor. Amén. Y le vamos a dar lectura a los primeros 7 versículos. Amén. San Mateo, capítulo 25. Amén. Y le vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra en esta mañana. Y el Señor nos dé su gracia de poder comprender, de poder ver lo que el Señor por misericordia nos quiere entregar. Y uno, cuando empieza a meditar la palabra del Señor, uno se da cuenta que el Señor no tuvo tanto amor, no tuvo tanta misericordia, pensó tanto en nosotros hoy en el 2020, que el Señor a nosotros nos empezó a ordenar nuestro caminar. Desde antes de este capítulo del capítulo 24 uno se empieza a dar cuenta cómo el Señor empieza a preparar el camino a los últimos tiempos y empieza a ver y a ponernos a nosotros la brújula espiritual para saber qué es lo que teníamos que fijarnos. Hoy mismo día en la mañana yo me levantaba y miraba por la ventana de mi casa y yo miraba y decía: están brotando los árboles. Eso significa que la primavera viene. Y asimismo uno, cuando empieza a ver estas cosas, uno se da cuenta y uno dice que vienen pasando tantas cosas en la tierra, como en el capítulo 24, y uno mira hacia el cielo y uno dice: significa que ya mi Redentor ya viene. Uno ya se empieza a dar cuenta que ya está brotando todo y que ya en algún momento el Señor va a venir por nuestras vidas. Y el Señor me hacía sentir en su palabra, cuando yo lo leía, que tan grande responsabilidad tenemos nosotros como cristianos en estos tiempos, el de poder escudriñar, el de poder guardar la palabra del Señor. Hoy a lo mejor hemos hecho hincapié que el Señor nos ha dado esta hermosa bendición de poder congregarnos y de poder a seguir alimentándonos por su palabra por intermedio de estos medios. Pero si nos vemos nosotros desde marzo hacia atrás, nos vamos a dar cuenta cómo era un día domingo en la mañana. Y no solamente en nuestra iglesia, sino que uno, cuando iba por la calle, uno iba que nos cruzábamos con hermanos, con puntos de predicación, nos cruzábamos con distintas denominaciones que andaban pregonando la palabra del Señor. Y esa fue la oportunidad que tuvimos, el de poder nosotros buscar la gracia del Señor en esos tiempos. Hoy, de marzo hacia adelante, se nos dio vuelta, el Señor nos rompió todo bosquejo, el Señor nos rompió todo programa, el Señor nos rompió todo lo que nosotros habíamos programado para este año. Como decía mi hermano Héctor, este año, Señor, por misericordia del Señor, soy el segundo ayudante, pero es una segunda ayudantía totalmente distinta a mis años que llevo como cristiano, mi hermano Héctor, los años que lleva como cristiano. Es una cosa que a nosotros ni se nos hubiera pasado por la mente ver o pensar o imaginarnos lo que el Señor en el capítulo 24 nos empezó a decir, que en los últimos tiempos iban a haber terremotos, rumores de guerra, peste, enfermedades, y uno nunca se imaginó que eso nos iba a llevar a estar encerrados en nuestros hogares. Nunca se nos pasó por la mente cuando uno veía eso y decía: no, si yo unjo mi casa, porque sabe que yo del año 81, 82 más o menos, que yo me acuerdo que salió la ordenanza en nuestra iglesia de ungir la iglesia el día jueves, el día domingo, de ungir nuestros hogares, de ungir nuestras camas, porque iban a venir estas enfermedades. Y sabe que yo nunca pensé, y dije: si uno unge la casa, si uno unge la cama, estamos libres, estamos protegidos. Y no, pero sabe que esto a mí me sacó de todo bosquejo, porque uno, cuando empieza a darse cuenta que lo que realmente lo que el Señor nos quiso decir, que teníamos que estar preparados para estos tiempos, para lo que iba a venir, para lo que yo como cristiano iba a tener que pisar. Y sabe que ahí uno, cuando empieza a darse cuenta que el cristiano somos un rompecabezas, porque cada pieza de nuestras vidas es una enseñanza espiritual que Dios nos ha entregado.
es una enseñanza espiritual, cuando el Señor nosotros nos decía que teníamos que edificar en la roca y no en la arena, cuando uno tenía que darse cuenta que en la higuera, que uno tenía que tener el fruto y que en la vid verdadera, y uno se empieza a dar cuenta que cada parte y cada mensaje es como que el cristiano estuviese hecho como un rompecabezas completo, porque no hay nada que sobre, todo lo contrario, todo lo que el Señor a nosotros nos ha ido enseñando es para edificar nuestra vida espiritual y hacernos buenos cristianos. Hoy ahora cuando empezamos a hablar, cuando decíamos al principio que al predicar la palabra del Señor y al mirarnos a nosotros aquí ante la pantalla del computador o en el celular donde estén conectados, uno se ve al otro lado, uno se ve, sabe que esa es la diferencia de estar predicando en la iglesia, porque uno en la iglesia no se ve, pero aquí uno se ve, uno ve su cara, ve cómo uno se manifiesta, cómo el Señor lo usa, cómo ve las caras de mi hermano, pero sabe que cuando uno empieza a darse cuenta que Dios y también me ha dado a entender eso, que uno muchas veces cree que el púlpito es la iglesia y estar detrás de un púlpito ahí es alma. Y sabe que hoy me he dado cuenta que el púlpito está en cada lugar donde la palabra del Señor se levanta. En cada lugar donde el Señor se levanta a predicar, hoy día en el comedor, en el living, en su dormitorio, a donde usted esté hoy día conectado, o mi hermano escuchando, se ha levantado un altar con un púlpito donde usted puede escuchar palabra del Señor y puede fluir la palabra de Dios para su vida. Yo siempre le digo al Señor y en estos últimos días le he dicho, Señor, ayúdame para poder hablarle a mis hermanos, no conforme a yo, Hugo Fuentes, porque yo como carne no tengo nada que entregar, pero sí la palabra del Señor es la que hoy día quiere hablar a su vida. Por eso cuando yo decía que no, el Señor nos movió todo bosquejo, el Señor nos movió todo lo que nosotros pensábamos como cristianos, que el ser cristiano era que ir a ayunar, ir a predicar, ir a vigilar y trabajar en el casino, en la obra del Señor, pero sabe que este año el Señor nos ha dado otra mirada al Evangelio. Y esta mirada es poder predicar la palabra de Dios de esta forma. Y cuando yo hablaba y leía la palabra del Señor, de la parábola de las 10 vírgenes, y el Señor con tanta sencillez, con tanta humildad, algo y al vocabulario que yo y usted podemos entender el día de hoy, el Señor nos enseñaba cómo eran las 10 vírgenes y, cómo, y qué de qué tenían que estar, como dice el campesino, cómo tenían que estar aperados. El apero de ellos tenía que tener una lámpara y esa lámpara tenía que tener aceite. Pero sabe que hoy día en la mañana el Señor cuando me hacía recordar desde marzo hacia atrás y el día de ayer cuando leía la palabra del Señor, oiga, la lámpara cada uno lo tiene. Yo creo que hasta la iglesia de todas las denominaciones a lo mejor tienen una lámpara, porque la lámpara está ahí. La lámpara es la palabra del Señor. La lámpara es la Biblia, que muchas veces, como decía en las mañanas, el día domingo, nos veíamos cruzar de distintas denominaciones, algunos con Biblias tremendas que apenas le caían debajo del hombro, a otros con a lo mejor Biblias escondidas dentro de una cartera o de un bolso, pero sabes que todos andan con la palabra de Dios allá afuera. Todos andan a lo mejor de diferentes formas, a lo mejor buscando cómo alabar y bendecir el nombre del Señor. Amén, sí, Hoy en, Señor, hoy amén. en, hoy en estos tiempos tenemos que darnos cuenta cómo nos tenemos que dar cuenta cómo las redes sociales se han abierto para que la palabra de Dios llegue a distintas personas, a distintas denominaciones, a distintos hogares. Pero sabe que el Señor a nosotros nos enseña que cuando la palabra de Dios se convierte en mi lámpara, porque la palabra de Dios dice en el Salmo 19, 105, dice, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces significa que la palabra del Señor es la lámpara de estos tiempos que yo y usted tenemos que tener. Es la lámpara que por misericordia del Señor, cuando usted llegó, a mí no me transformó la alabanza, a mí no me transformó nadie de los hombres de esta tierra, a mí lo que me transformó, me limpió, me hizo una nueva criatura, fue la palabra del Señor. Hay muchos que a lo mejor en estos tiempos le han dado más auge a otras cosas, a alabar, a cantar, a glorificar, de otra forma de la palabra. Yo no estoy juzgando con estas transmisiones, no, pero el Señor a mí me enseña que, como siempre a nosotros se nos ha enseñado, que dentro del servicio, lo principal es la palabra del Señor. Lo principal, la que me edifica, la que me cambia, la que me transforma, la que me da vida, la que me da salud, la que me sana, la que me limpia, la que me dirige en este caminar, es la palabra del Señor. Y por eso cuando uno se da cuenta dice que uno ve 10 vírgenes. Las 10 tenían lámparas. A esas lámparas cámbielas y póngale la Biblia. Las 10 tenían Biblia, las 10 tenían palabra de Dios. Las 10 tenían palabra. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino todo aquel que hiciese la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice la palabra del Señor también que son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Y sabe que si uno empieza a escudriñar y a mirar lo que el Señor nos quiere enseñar por intermedio de su palabra, se da cuenta que cuando nosotros somos cristianos nos vemos muy lindos con la Biblia debajo del brazo, pero nosotros lo que nos hace falta es realmente lo que la otra parte de las vírgenes prudentes tenían, que es el aceite, que es esa parte espiritual que nosotros necesitamos en nuestras vidas, que la única que a nosotros nos da la lámpara puede estar muy linda, puede ser una Biblia a lo mejor de estudio, puede ser una Biblia a lo mejor muy a lo mejor cara, que a lo mejor en distintos tipos de la forma de adquisición que tenga el hermano, se compra a lo mejor la más cara, la más bonita, con bordes dorados y todo lo más bonito. Pero ¿tiene poder esa palabra en usted? ¿Tiene poder, tiene espíritu esa palabra en usted? Por eso aquí la palabra del Señor dice que eran 10 vírgenes y las 10 tenían lámpara. Por eso a nosotros Dios nos ayude para que podamos nosotros tener la misericordia y la gracia del Señor, para que nosotros no nos acostumbremos para hoy. Yo no estoy hablando de marzo para atrás, porque ahora el Señor, como decía, nos cambió todo este bosquejo de servicio. No de hoy de marzo hacia adelante. No nos conectemos para ver quién predica, quién habla, quién está de panelista, quién va a cantar, quién va a hacer esto. No, conéctese porque realmente usted necesita comer palabra del Señor. Hoy es tiempo que tenemos que estar plantados a estos ríos de agua viva, siempre acercándonos siempre a la gracia del Señor. No nos podemos apartar, estamos en tiempos difíciles, en tiempos que no los podemos dejar secar. Es tiempo que tenemos que seguir. Mire, aquí dice en uno de los versos que leímos que todas las vírgenes se cansaron. ¿Sabe qué? Es tiempo que a veces nos cansemos. Pero ¿sabe qué? Pero si mi vasija está llena espiritualmente, aunque yo esté durmiendo, porque dice también en San Juan, capítulo 10 por ahí, donde dice que mi oveja oyen mi voz y la conocen. Y yo conozco a mi oveja. Eso es lo que el Señor le dice a los hombres, a los apóstoles que estaban con ellos. Yo puedo conocer, pero yo tengo que conocer la voz del Señor. Usted tiene que conocer la voz del Señor y que mi vida y que mi vasija espiritual esté llena de la gracia del Señor, para que cuando yo a lo mejor esté mal, esté enfermo, esté angustiado, esté a lo mejor aproblemado y sabe que estos son solamente espíritus. Yo siempre he dicho que todo lo que está pasando en estos tiempos son espíritus inmundos que andan en el aire y que nos atacan porque nos atacan nuestra mente, nos atacan nuestro pensamiento, nuestro miedo, nos invade, nos envuelve, nos enferma, mucho más. Pero cuando yo sé y yo conozco la voz del Señor, yo me doy cuenta realmente que el Señor a mí empieza a obrar en mi vida. Por eso aquí dice la palabra del Señor que eran 10 vírgenes. Pero Dios nos ayude para que no nos convirtamos en unos religiosos de la Biblia, porque hoy a lo mejor yo estoy hablando, yo no voy a juzgar al resto, yo voy a hablar de mí, Hugo Fuentes, yo no voy a hablar de mi hermano que está predicando antes o de lo que predican en la semana, inclusive cuando está mi pastor, no, yo estoy hablando de mí. ¿Cuántos hoy día a lo mejor están con la Biblia y con los diccionarios al lado viendo si el hermano está hablando bien, está hablando mal, si hay teología, no hay teología? Pero sabe, mi hermano, hoy en estos tiempos lo que el Señor quiere es que usted y yo guardemos aceite, y el aceite espiritual se gana por el Espíritu Santo, guardar palabra del Señor, buscar, porque ya es tiempo que ya empecemos a prepararnos, porque es tiempo que el Señor venga por nuestras vidas. Es tiempo que el Señor ya viene por nuestras vidas, ya no podemos seguir mirando a otras partes. Sabe que nosotros, como dijo un hermano una vez, nosotros tenemos el periódico de hace mucho tiempo. Hoy recién están saliendo en la tercera, en el Mercurio, las cosas que hace muchos años yo las tengo en esta palabra. Hace muchos años que yo tengo aquí en la palabra del Señor lo que hoy el mundo se está mirando, hoy lo que el mundo está mirando, hoy lo que el mundo está viendo por fuera y está todas estas catástrofes que están pasando. Pero sabe que yo no me tengo que mirar porque la palabra del Señor para mí fue el periodista, pero de mucho antes que ya el Señor me había hablado lo que iba a pasar en estos tiempos. Como decía mi hermano Héctor, él ya va como en la tercera generación y a lo mejor a muchos más para adelante. Pero sabe que cuánto todos han pasado para atrás, que el Señor nos ayude, para que yo no olvide a aquellos hermanos que predicaron con ojota, que yo no olvide a esos hermanos que predicaron, que cuando yo estaba chico, yo escuchaba cuando los hermanos decían, mi padre, o este pancito, y hablaban mal, pero sabe que cuando hablaban mal, la palabra del Señor nos transmitía y nos llenaba de la presencia del Señor. Hoy no estamos más preocupados muchas veces de otras cosas.
no de la palabra del Señor, de llenarme del aceite, sino que estoy preocupado de la lámpara. Estoy preocupado si la lámpara tiene detalles, si la lámpara a lo mejor tiene algún adorno, si la lámpara a lo mejor fue hecha donde fue hecha la más cara de oro, con bordes de oro. No saben. Fijémonos mejor más que en la lámpara, fijémonos en el aceite que tiene esa lámpara, ese aceite que tenemos que tener nosotros como cristianos, ese aceite que cada día tenemos que tenerla llenita para que nuestra lámpara pueda ser alumbrada, aunque yo la esconda, aunque ponga lo que pongan encima de mi vida, que esa lámpara pueda salir la lumbrera hacia afuera. Hoy es tiempo que yo como cristiano empiece ya a mirar no como los demás hacen las cosas, sino como yo llevo el evangelio. Ya es tiempo que yo, si el Señor me ha encerrado en mi casa, es tiempo que yo también me encierre, pero para escudriñarme yo mismo, para mirarme, para examinarme, para hacerme un buen cristiano, para ver cómo yo voy a ser un buen cristiano. Hoy estos tiempos a lo mejor nos van a desilusionar muchas personas. Nos va a desilusionar el hermano, la hermana, a lo mejor los que están por líderes, nos van a desilusionar, pero el que no los tiene que desilusionar es la palabra del Señor, es el Espíritu Santo del Señor, es el único que nos los puede desilusionar, porque cuánto a lo mejor pasaron enfermos, cuánto a lo mejor pasaron hambre, ¿cuántos pasaron? A lo mejor están pasando angustia y dicen, oiga, pero si en el hermano que vive aquí al lado me viene a dejar un pan, si el hermano que vive al frente no me viene a dejar algo, si le quiere dar la vuelta, ¿sabe? Yo no tengo por qué estar dependiendo del hermano que vive al frente, de la hermana que vive al lado. Yo dependo del Señor y el Señor es el que a mí me va a sustentar, Él va a tocar los corazones. Y sabe que yo siempre he dicho que cuando yo tengo que pasar la prueba, el Señor le cerró la mente a Faraón y a Faraón le cerró la mente y se la cerró porque el Señor lo permitió para que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Asimismo, muchas veces cuando nosotros pasamos las pruebas, pasamos las angustias, pasamos los problemas, las dificultades, muchas veces vemos que nadie nos ayuda y no es porque yo no ame a Dios, porque los demás no me amen, sino porque Dios está permitiendo que yo y usted pasemos la prueba y la pasemos con gozo y la pasemos confiando en la gracia del Señor, confiando de que Él nos sustenta, que los ojos míos estén puestos en el Señor y no estén puestos en la persona de al lado ni en el líder de la iglesia, sino que yo esté pensando que Él es mi sustentador y Él es el que va a estar conmigo y Él es el que tiene el aceite para día tras día levantar mi vida espiritual. Por eso el Señor a nosotros nos habla y sabe que es lindo cuando uno lee este mensaje, cuando el Señor a uno le dice, prepárate porque no es necesario que yo tenga la lámpara solamente como Biblia de adorno, sino que la lámpara la tengo que tener con poder en mi vida, que esa palabra de Dios entre a mi corazón, que esa palabra de Dios entre a mi vida y empiece cada día a iluminar más. Eso es lo que yo tengo que vivir en estos tiempos. El tiempo que yo tengo que vivir por la fe que Dios me ha dado, por la fe que Dios le ha dado a usted. El justo por fe vivirá. Amén. Y el justo, el pan y el agua no le va a faltar. Y hoy tiempo, el tiempo que estamos viviendo, que tenemos que decir gracias, Señor. Usted que está en su hogar, mi hermano, mi hermana, no mire su mesa, mírela y dése cuenta y dígale gracias, Señor, porque el pan y el agua están en mi mesa. Si a lo mejor no hay las demás cosas de añadidura, no importa, pero el pan y el agua no ha faltado en mi mesa. Y eso es lo que el Señor esta mañana nos está hablando y nos está diciendo. Es lindo ser un buen cristiano, es lindo ir a la iglesia, es lindo los días domingos cuando podíamos salir a la calle y muchas veces nos cruzábamos, como decía, con mucha gente cristiana de distintas denominaciones. Pero ¿sabe qué? Más que vernos lindos, más que llevar una Biblia, es que yo sea una vasija llena de aceite, ese aceite espiritual que solamente Dios le puede dar, que solamente Dios le puede entregar. Hoy es tiempo que ya nosotros vivamos por la fe y sabe que cuando yo tengo una lámpara y esa lámpara está con el aceite, yo voy a escuchar la voz del Señor. Por eso dice acá en los versos, dice, y a medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo a salir a recibirle. ¿Quién fue el que dijo eso? Si estaban las 10 durmiendo, ¿quién fue la que gritó? ¿Quién fue la que avisó? ¿No fue el Espíritu Santo que las despertó y las movió y le dijo, ahí viene el esposo? Sabe que yo tengo que estar preparado para que este oído espiritual esté abierto, para que este oído espiritual escuche la voz del Señor, para que cuando el Señor venga, diga Héctor, o diga Carlos, diga Piero, diga Hugo, diga como el nombre que diga, yo puedo decir, heme aquí, Señor, y yo poder volar al encuentro del Señor.
pero yo tengo que tener esa comunión con el Señor y no solamente una lámpara. La lámpara, si la tengo arrumbada, la tengo a lo mejor hasta las moscas se han parado ahí. Está sucia, está mal aseada, mi lámpara a lo mejor no está preocupada, mi lámpara a lo mejor nunca la abro, nunca la ojeo, a lo mejor nunca la leo, a lo mejor esa lámpara nunca la tomo en mi vida, nunca hago esa vida en mi vida. No leamos la palabra de Dios como que fuera una fábula, no leamos la palabra de Dios como que fuera una historia pasada. Sabe que esta palabra cuando la leo tiene que tener poder, esta lámpara tiene que tener poder para mi vida, para su vida, pero para eso nosotros como cristianos tenemos que tener aceite y ese aceite espiritual es la que Dios le está en esta mañana entregando a mi vida, a su vida le está entregando. Si su lámpara le queda poco aceite, hermano, hermana, es tiempo que nuestra lámpara llegue hoy día hasta la mitad. No significa que hoy día a lo mejor le va a llenar su lámpara, pero Dios quiera que en esta mañana el Señor le levante y el Señor le dé la mitad a su vida espiritual y le dé lo que usted necesita. Mi hermano, mi hermana, que a lo mejor usted en la iglesia danzaba, lloraba, glorificaba el nombre del Señor. Hoy el Señor está con nosotros en esta mañana y el Señor le quiere decir a usted que Él quiere darle de este aceite espiritual. La lámpara, todos la tenemos y con esa lámpara puede que usted se vaya o puede que usted se quede, pero lo que usted se va a ir, se va a ir si usted en su lámpara tiene aceite espiritual. Ese aceite es la que el Señor quiere en usted, ese relleno, eso que no se ve por fuera, eso lo que lleva por dentro, eso que a lo mejor la lámpara puede ser muy recubierta, lo más bonito, a lo mejor un cristal transparente, muy lindo, pero lo que Dios quiere es lo que está dentro de esa lámpara, ese aceite que está en su vida, ese aceite que Dios le quiere dar en esta mañana, ese aceite que Dios le dice a usted que se tiene que poner de pie, porque ya es tiempo que dejemos de flojera, que ya es tiempo que dejemos de muchas otras cosas que a lo mejor hay. Hoy Dios nos ha dado el tiempo y ya no lo podemos decir nosotros no tengo tiempo, no tengo excusa. Hoy Dios nos ha dado tiempo y ese tiempo que Dios nos ha dado es para orar, para que mi lámpara se ilumine, para que esa lámpara ilumine no solamente mi casa, sino que ilumine allá afuera, ilumine a mis compañeros de trabajo, ilumine a mi familia, porque sabe que hoy a lo mejor nosotros no salimos a predicar, pero nuestra familia que no va al evangelio, que no está en la iglesia, está preocupado de nosotros, porque somos lumbreras dentro de nuestra familia, somos lumbreras y nuestras familias nos miran a nosotros y nos dicen, ¿por qué a ti no te ha pasado nada? ¿Y por qué a ti no te han cortado? ¿Y por qué tú no estás cesante? ¿O por qué tú no estás enfermo? ¿O por qué a ti no te ha faltado? ¿Y sabe qué? ¿Por qué? Porque ahí nosotros podemos entregar este aceite. Y así como Pedro y Juan dijeron, no tenemos plata ni oro, pero sí lo que tenemos te vamos a entregar. Y ellos le entregaron al paralítico no la plata, no el oro, sino que le entregaron la sanidad a su cuerpo físico y espiritual. Asimismo, en estos tiempos, el Señor quiere que nosotros nos levantemos y empecemos a buscar esta gracia del Señor. Dice aquí, y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Oiga, es bueno, es verdad, el caminar del cristiano es largo. Oiga, uno a lo mejor tiene una edad, mi hermano esto tiene otra, y mis hermanos antiguos tienen otro. Yo me acordaba cuando yo era chico, el local de Oscar de la Granja estaba en mi casa, y yo veía cómo estaba mi hermana Ada con mi hermano Eliseo, que eran los jefes coros de allá del local de la Granja, y mi papá estaba en el púlpito, éramos los cuatro. Pero sabe que ahí los cuatro que estábamos, el Señor se hizo sentir un día como a los 15 años, y ahí fue por primera vez que yo sentí la presencia del Señor. Y ahí uno se da cuenta que aquí no es la cantidad, y no es la cantidad, es como usted y como yo alabamos al Señor, cómo buscamos la presencia del Señor, cómo buscamos las cosas del Señor. Por eso dice, y tardándose no podemos cansar, es verdad. Nadie puede decir, usted no anda de flor en flor. Nosotros como cristianos no andamos siempre allá arriba en las nubes. Hay momentos que también nos decaímos, hay momentos que también bajamos, hay momentos que también nos angustiamos, que también nos preocupamos, hay momentos que también los problemas nos empiezan a agobiar y tantas cosas de esta tierra, porque somos del mundo, pero no somos parte del mundo, estamos acá pisando esto, pero tenemos que vivir muchas veces las cosas que pasan en este mundo. Pero el Señor a nosotros nos está diciendo en esta mañana que aunque mi vida cabecee y me duerma, en usted y en mí hay una semilla del Espíritu Santo en su vida.
que esa es la que Dios viene a buscar un día, en la que el Señor le va a decir, heme aquí, hijo amado, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al reino de mi Señor. Asimismo va a ser cuando yo y usted lleguemos delante de la presencia del Señor. No podemos cansar. Estamos, y el Señor acá nos dice, no podemos dormir. A lo mejor, pero sabe que eso es para que usted se dé cuenta que somos carne y que solo no podemos. Solo no podemos. Nosotros siempre tenemos que depender del Señor. Aquí no es el estudio, no es la profesión, no es si tengo más o menos mi casa, mi auto, no. Aquí yo dependo netamente de mi Señor. Si no fuera por mi Señor, yo no sería nada. Si no fuera usted por el Señor, no sería nada. Si no fuera por el Espíritu Santo del Señor, usted no sería nada. Cuando uno pasa afligido y pasa angustiado, una alabanza, un mensaje, una palabra, un recuerdo que el Señor me trae a mi corazón, me levanta, me da gozo, me da alegría, me hace sentir nuevamente su presencia. Por eso nosotros en esta mañana el Señor nos bendice por intermedio de su palabra y nos dice que tenemos nosotros que estar siempre preocupados, que nuestra lámpara alumbre, que nuestra lámpara no solamente sean palabrería en esta tierra, porque sabe que yo puedo discutir con mucho la palabra del Señor, pero si usted tiene poder, si usted tiene poder de fuego del Espíritu Santo en su vida, usted, aunque hable una palabra chiquitita, esa va a traspasar el corazón, va a llegar hasta lo más profundo de la vida, va a transformar hombre. Eso es lo que el Señor en esta mañana está pidiendo, que cada uno de nosotros seamos más dependientes del Señor. La lámpara yo la puedo comprar, esta lámpara yo la puedo comprar, como le decía, con bordes dorados, que a lo mejor muy linda, puede ser muy linda y a lo mejor me va a dar la bendición, que alguien me la ha regalado, pero sabe que lo que está adentro, que es el aceite, eso no se vende. Eso no se vende. Aunque a mí venga alguien de afuera a que yo le venda lo que yo tengo. Oiga, hermano Hugo, yo quiero la paz suyo, véndamela. Yo quiero su alegría, véndamela. Yo quiero lo que usted tiene, véndamela. Esa comunión, venda. Yo no se la puedo vender, porque eso solamente es el Señor, que por misericordia nos ha entregado a nosotros como hijos del Señor. Eso no se da, eso no se regala, eso solamente se regala porque es un don del Señor. Eso no se puede vender, no puedo hacer algo, un lucro de lo que el Señor me ha entregado. Yo solamente puedo decir que Dios, así como me amó a mí, una, a lo mejor lleno de barro, lleno de, mejor de tantas cosas de esta tierra. El Señor me amó, me limpió, me transformó y me puso a lo mejor una lámpara linda, pero adentro la llenó y la llenó con este aceite espiritual que hoy en esta mañana el Señor le está diciendo a usted que la tenga también para que podamos alabar y bendecir el nombre del Señor. Este es el mensaje del Señor para que usted pueda buscarle a Dios hoy y no dependa de usted. Hoy solo no podemos alumbrar. Ponga una lámpara sin aceite, ponga una lámpara sin ese fuego que la encienda. O esa lámpara no sirve de nada, esa lámpara no se puede alumbrar. Pero si hay alguien que está con ese fósforo, si hay alguien que está a lo mejor con ese aceite, esa lumbrera y la enciende, esa lámpara va a ser feliz porque va a ser útil dentro del hogar. Esa lámpara va a ser útil porque va a alumbrar hasta los rincones más oscuros de nuestras casas. Por eso el Señor en esta mañana le está diciendo, no dependa de usted solo. Esta lámpara tiene que ser alumbrada por el Espíritu Santo del Señor. Esta lámpara tiene que ser alumbrada de este aceite espiritual. Esta lámpara quiere que usted dependa netamente y 100% del Señor, porque le ama tal cual como usted está. Le ama que a lo mejor su lámpara la tiene hace mucho tiempo arrumbada. Esa lámpara que a lo mejor mucho tiempo la tiene a lo mejor tirada, que a lo mejor esa lámpara la abre solamente para leer el Salmo 91. Esa lámpara que a lo mejor la abre cuando está problemado. Esa lámpara Dios la quiere adornar, esa lámpara Dios le quiere poner la lumbrera, esa lámpara Dios la quiere colocar con esa luz brillante, hermosa, que cuando nosotros andamos por la calle, hasta el mundo nos mira el rostro y nos dice, usted tiene algo distinto, porque usted es un hijo del Señor, tú tienes algo distinto, porque tu cara es distinta, tu cara no anda con preocupación, tu cara anda con una lumbrera distinta, aunque uno sea muy feo. Aunque uno físicamente sea feo, pero mi Señor a uno lo hace hermoso,
porque le pone esa hermosura espiritual. Por eso alabo y bendigo el nombre del Señor. Y Dios le dice a usted en esta mañana que tome su lámpara, que ore en esta mañana, que le pida al Señor. Es tiempo que Él ya viene por nuestras vidas. Él ya viene individual o globalmente, no lo sé, pero el Señor ya viene por nuestras vidas. Y si el Señor viene por nuestras vidas, que nuestra lámpara esté arriba. Y así como dice, como vuelvo a repetir el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mientras yo el Espíritu Santo me guíe, el Espíritu Santo me dirija, yo sé que vamos a ser grandes en las manos del Señor y un día voy a estar delante de la presencia del Señor. Porque aunque muchos prediquen que no existe un cielo nuevo y una tierra nueva, yo sé que existe una cielo tierra y una tierra nueva. Yo sé que un día voy a estar delante de la presencia del Señor. Yo sé que un día voy a llorar en el hombro del Señor y voy a decir gracias porque me costó, pero llegué. Gracias porque me costó, pero aquí estoy. Y me costó tanto que me caí y me volví a parar. Pero aquí estoy nuevamente delante de la presencia del Señor. Por eso alabo y bendigo el nombre de Dios en esta mañana por su palabra, para que Dios nos dé a nosotros siempre esa dirección y ese espíritu, y que esta lámpara la sepamos usar. Esta lámpara no la usemos para atacar, no la usemos para empezar a enrostrar, sino que esta palabra la usemos con aceite espiritual, para que esta palabra fluya, esta palabra llegue al corazón del necesitado, llegue al corazón del enfermo, llegue al corazón que está angustiado. Esta lámpara tenemos que saber usarla, saber llevarla al corazón triste, al corazón angustiado. Esta lámpara tenemos que saber entregarla al lugar que está oscuro y que está en tiniebla, porque esta lámpara tiene que ir con aceite. Solo no podemos. La palabra sola es vana, la palabra sola no sirve. La palabra de Dios sirve con el respaldo del Espíritu Santo del Señor. Para Dios le doy toda honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén.